Hola, muy buenos días. El día de hoy, 4 de marzo del 2025, les habla el profesor Paul Héctor Sierra, profesor adscrito a la asignatura de Análisis y Programación Numérica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. En esta oportunidad, para dar continuidad a las clases, o a los temas, mejor dicho, que hemos venido viendo a través del desarrollo del curso intensivo 2025-1, y en esta oportunidad vamos a estar tocando entonces como tema la continuidad de lo que son los métodos de soluciones para ecuaciones no lineales, y en este sentido vamos a estar viendo entonces la parte 2 de los métodos, que sería el método de Newton-Raphson y el método de la secante, así como el método de división sintética. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar al desarrollo de la actividad. Bien, como podemos ver acá en el contenido, los métodos que estaríamos viendo hoy son los métodos 12 restantes, método de Newton-Raphson, método de interpolación lineal y secante y división sintética. Estaba también allí incluido el método de interacciones sucesivas. Sin embargo, este método es el mismo método de falsa posición, entonces por eso lo eliminé, ¿no? Porque ya se está dando como método de falsa posición. Entonces, bueno, vamos a continuar con el desarrollo entonces del primer método, que corresponde al método de Newton-Raphson. Bien, entonces el método de Newton-Raphson, ¿verdad?, es uno de los métodos, en mi opinión, más versátiles y rápidos que existen dentro de lo que son los diferentes métodos numéricos para la aproximación a valores de las raíces en las funciones, porque es un método que permite establecer una convergencia directa entre lo que es la ubicación del punto de interés que se quiere determinar, y también la aproximación entre lo que sería la pendiente y la derivada que genera esa pendiente. Ejemplo, si vemos acá la curva, podemos observar que tenemos el punto rojo, ¿okay?, que va a definir el punto que, digamos, de interés, donde yo quiero establecer la aproximación. La línea que vemos en color negro representa la pendiente, pero la pendiente viene siendo la derivada de la función. Okay, representa también la derivada de la función. Ahora bien, si yo comienzo a trazar líneas cercanas a este punto, vemos cómo se lleva a cabo rápidamente una aproximación hacia el mismo. ¿Okay? Por lo tanto, mi cercanía al punto, al valor que yo estoy buscando, va a ser igual a la suma del valor inicial que yo tengo, que es x sub i, menos la diferencia que va a existir entre la relación de la función, ¿okay?, evaluada en ese punto, y la derivada, que en este caso es la pendiente, también evaluada en ese punto. Entonces, para el desarrollo de este método, lo primero que vamos a hacer es cumplir con los siguientes pasos. Una vez que obtengamos la función, o tenemos la función, ¿okay?, debemos elegir un valor inicial, que en este caso sería x sub 0. Posteriormente, calcular la derivada de la función y evaluar esa función y su derivada en el valor inicial. Finalmente, vamos a calcular la raíz, que es x sub i más 1, que sería la iteración en la que nos encontramos, y finalmente, el paso 4, vamos a calcular el error. El error se va a calcular a través de la relación de la x sub i actual, que es x sub i más 1, menos la x sub i anterior, que es el valor anterior, entre el valor actual multiplicado por 100. Y lógicamente este error debe estar sujeto a una tolerancia con la que se debe cumplir, que muchas veces, en la mayoría de los casos, se maneja un error menor al 1%. Ok, entonces tenemos
Este primer ejemplo nos dicen, dada la función f de x, 1 sobre e a la x menos x. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es obtener, en este caso, el valor inicial. Para nosotros x sub 0 va a ser igual a 0 y el error va a ser menor o igual a 1. Fíjense en la gráfica cómo se van generando aproximaciones a los puntos que me interesan, ¿verdad? A través del trazado de las pendientes. Tenemos x1, que en este caso es una recta que corta el eje de las x y toca a la función en el punto f de x1, que viene siendo el reflejo de y. Posteriormente tenemos x2, que se intersecta con la recta T2, que es la pendiente, y observen cómo cada vez nos podemos acercar más al punto objetivo, que es el punto R, ¿no? Por eso que esto es uno de los métodos más rápidos, si se quiere, y también uno de los más precisos al momento de calcular este tipo de ejercicio. Entonces, bueno, continuando acá, como habíamos dicho, vamos a tener la función f de x igual a 1 sobre a la x menos x. Y esa función, de acuerdo a los pasos que vimos, debemos evaluarla en el valor inicial, que para nosotros en este caso es x sub 0, que será igual a 0. Entonces, cuando evaluamos esta función en 0, el valor que vamos a obtener entonces es 1. Seguidamente, el paso 2 corresponde a desarrollar la integral de esa función, perdón, la derivada de la función. Corresponde a desarrollar la derivada de la función, en este caso e a la menos x sería igual, recuerden que sería la derivada del exponente, que en este caso sería menos 1 por el argumento de la derivada, que es e a la menos x, ok, menos 1. Ahora, seguidamente procedemos también a evaluar el valor inicial, este x sub 0, dentro de lo que es la función derivada. Y obtenemos como valor menos 2. El paso 3 sería calcular entonces la raíz. En este caso estamos partiendo del valor 0, que sería x sub i, más 1. Entonces estaríamos en la iteración número 1, que es x sub 1. Esto es igual a x sub 0 menos la función evaluada en el valor inicial sobre la derivada evaluada en el valor inicial. Obteniendo así entonces una primera aproximación a la raíz de 0,5. Como el valor anterior era 0, al momento de calcular el error y restarle el nuevo valor obtenido, vamos a tener que, el error nos va a dar 100%. ¿Okay? Por lo que tenemos que seguir repitiendo el procedimiento ahora utilizando como elemento de valoración de la función el valor de 0,5, que fue el valor que obtuvimos de la primera aproximación. Ok, entonces continuamos acá con el mismo ejercicio. Entonces teníamos como primera resultado anterior era 0,5, por lo que volvemos a repetir el procedimiento, pero ahora el valor que vamos a evaluar, tanto la función como la derivada, así como el nuevo valor representativo del resultado, va a ser 0,5. Y en este sentido, bueno, la función, una vez que la evaluamos en 0,5, nos va a dar 0,1065. Su derivada, la derivada de esa función evaluada en ese valor, nos va a dar 1,6065. Y el valor x sub i, en este caso estaríamos hablando de x sub i sería 1 para el contador, más 1 son 2, entonces estaríamos en la iteración 2. X sub 2 sería igual al valor anterior, que es x sub 1, menos mejor dicho, al valor anterior, no, al valor que estamos utilizando para la valoración, valga la redundancia, sería x sub i, que sería 0,5, menos el valor de la función evaluada en x sub en 0,5, que nos va a dar 0,1065 dividido entre el valor obtenido de la derivada de la función evaluada con 0,5. Entonces tenemos como resultado para esta segunda aproximación el valor de 0,5663.
Al calcular entonces fíjense que al calcular el error nos va a dar 11,71 y este 11,71 viene de restarle 0,5663 a 0,5 y dividirlo entre 0,5663. Sin embargo, podemos observar cómo a través de este método, fíjense que estábamos en un error del 100% y ya bajamos a 11,71%. Bien, continuando entonces con las iteraciones, tenemos en el caso de la iteración número 3, entonces vamos a repetir el proceso utilizando en este caso el valor de 0,5663, que fue el valor obtenido anteriormente. Y entonces fíjense cómo tanto en la función como en la derivada de la función volvemos a sustituir el valor, obteniendo así los valores que nos van a permitir calcular en este caso x sub 1, x sub i más 1, que en este caso estaríamos hablando de x sub 2, y el valor obtenido en este caso es 0,5654. Cuando aplicamos el cálculo entonces del error a 0,5654 contra 0,5663, que fue el valor obtenido anteriormente, obtenemos que el valor es de 0,11%, lo cual nos da un valor ya muchísimo menor a 1%. Por lo que entonces podemos establecer como conclusión que se ha cumplido con lo establecido en la tolerancia al error. Aquí podemos entonces observar cómo lo que yo les decía, este es uno de los métodos más rápidos, más versátiles y en mi opinión mi favorito, ¿no? del Newton-Raphson, por eso, por la sencillez y por la rapidez con la que uno puede llegar a un determinado resultado. Yo los invito, estos son ejercicios que se pueden hacer incluso en Excel de manera iterativa. Yo les voy a pasar ahora más tarde una pequeña presentación de pantalla donde ustedes pueden ver cómo esto se puede desarrollar en Excel, y siempre y cuando cumplan unas ciertas normas para presentar el trabajo en Excel, no hay problema que el mismo se ejecute allí. Bien, otros casos en los cuales nosotros vamos a utilizar Newton-Raphson es en aquellas funciones donde no nos dan un punto de partida. En ese caso, lo recomendable es llevar a cabo la elaboración de una tabla, como la vemos acá en la diapositiva, donde nosotros asignamos valores a la función y la evaluamos para obtener su imagen en Y, que es igual a f de x. ¿Okay? En este caso, fíjense que hemos asignado valores de menos 3 a 3. Esto nos va a permitir entonces llevar a cabo el desarrollo de la gráfica de la función, que en este caso yo la hice con el Excel y me dio que este comportamiento típico de una función cúbica. Pero fíjense entonces que también nos indica los puntos donde la función toca el eje de las x. En este caso estamos hablando de menos 1, de menos 1 y 1, exacto. Y los puntos a los cuales a través de los cuales yo me puedo entonces aproximar a esa función, a ese punto, ¿no? En este caso, fíjense que también pasa por 0. La función se hace 0 cuando ya es menos 5, ¿sí? Entonces, bien, entonces lo que hacemos es, en estos casos, evaluar la función por la izquierda y por la derecha a fin de ubicar cuál es el punto más cercano a la solución que estamos buscando. En este caso tenemos f de x, la función que es x al cubo menos 2x igual a menos 5, y fíjense que entonces el punto más cercano a donde hace 0 es el punto número 2, por lo que entonces evaluamos en x a partir de ese punto, y fíjense entonces que repetimos el procedimiento, evaluamos tanto la función como su derivada a partir del punto 2. Ok, entonces tendríamos en este caso un error del 4%. Ese error es el que vamos a utilizar entonces para continuar las iteraciones hasta llegar a un error menor al 1%.
Bien, entonces fíjense que con el resultado anterior, de la iteración anterior, pasamos a la iteración 2, utilizando la misma función x al cubo menos 2x menos 5, sacamos la derivada de la función que es 3x cuadrado menos 2 y vamos a evaluar ahora en el punto 2.1, el 2.1, que es el punto que se aproximó de del cálculo anterior. En este caso, entonces obtenemos para la función evaluada en 2.1 0.061 como valor y para la derivada 11,23. Entonces, al nosotros hacer la diferencia entre el nuevo valor obtenido, que es 2,71, y la relación entre la función y su derivada evaluada en el valor anterior, nos da como resultado 2,70. ¿Okay? Al hacer el cálculo del error en valor absoluto, fíjense que entonces llegamos a un error ya menor al 1%, que es 0,36, y esto demuestra lo que les venía diciendo, cómo es el método de rápido al momento de poder desarrollar las diferentes eh, evaluaciones de aproximación. Bien, en este nuevo ejemplo tenemos que nos dicen calcular la aproximación de la raíz empleando para ello un error menor al 0,1% o al 1%, mejor dicho. Al igual que en el caso anterior, debemos, como no nos dan un punto de partida, debemos construir la gráfica. Fíjense que esto es una función conformada por la composición de dos funciones, una función exponencial y una función parabólica. Y en este sentido, bueno, primero debemos construir la gráfica haciendo la igualdad de la función, o igualando la función a cero, y asignando valores a dicha función de manera parcial, de manera de nosotros poder identificar cuál es el punto en el que ellas se intersectan. ¿Okay? Fíjense que entonces tenemos que la función prácticamente ella se intersecta a nivel de 1 en el eje de las X, ¿okay? Corta con 1, y en el caso de la parábola que abre hacia abajo, vamos a tener que ella tiene intersección en los puntos menos 2 y 2. Por lo tanto, nosotros podemos establecer que nuestros puntos de aproximación o nuestros extremos de donde vamos a partir las aproximaciones pueden ser de menos 2 hasta 2. Bien, sin embargo, fíjense que el punto que más se aproxima o se hace más cercano a la intersección con el eje de las X, que es donde nosotros ubicamos en este caso el valor de la raíz, está representado por el extremo con el punto de corte menos 2, por lo que podemos entonces comenzar a hacer nuestra evaluación a partir de este punto. ¿Ok? Entonces tomamos como punto inicial menos 2 y procedemos a su evaluación dentro de lo que sería la función y la derivada.
¿Okay? Entonces, una vez que evaluamos la función, esta nos va a dar menos 0,1353 y al evaluar también la derivada nos va a dar menos 3,8646. Por lo tanto, fíjense entonces que al aplicar la fórmula de x sub i, tenemos como resultado que nos da 1 menos 96,56, la cual vamos a utilizar para calcular el error con relación al punto de partida, que en este caso sería menos 2. Obteniendo así, en la primera aproximación, un error de 1,78%, lo cual me da un valor un poco mayor a lo que estoy buscando. Ok, fíjense que 1,78% aún es mayor a 1%, que es la tolerancia que me están pidiendo para ser admitido el error. Por lo que entonces voy a volver a hacer la iteración de manera de ver si en la próxima iteración se logra conseguir el resultado deseado. Bien, entonces continuando con las iteraciones, tenemos que para el desarrollo de esta iteración vamos a repetir el procedimiento. Tenemos f de x igual a x e a la x más x cuadrado menos 4, que va a ser nuestra función, su derivada que es e a la x más 2x igual 0. Y en este caso, entonces, habíamos partido anteriormente de x igual a 2, a menos 2. En este caso vamos a utilizar como valor de x, que sería x sub 1, el valor obtenido en la última iteración, que es menos 1,9650, para hacer la evaluación tanto de la función como su derivada. De esta manera, al hacer ambas evaluaciones, obtenemos que para el caso de la función con 1,9650, mi valor obtenido es de menos 0,013, mientras que el valor obtenido en la derivada es menos 3,8646. Aplicando entonces la fórmula de aproximación, tenemos que para x sub 3 vamos a obtener un valor de menos 1,9640, el cual utilizamos entonces para calcular en este caso el error, dándonos así ya un error de 0,05%, el cual es menor al 1%, por lo que establecemos que se ha cumplido con la tolerancia solicitada por el ejercicio. Bien, vamos a comenzar a ver entonces lo que es el método de la secante. Este es un método que se utiliza en análisis numérico y se basa principalmente en el uso de proyecciones de líneas rectas que corten la gráfica en unos determinados puntos que se alineen con el punto que hemos considerado como solución o raíz de nuestro problema, nuestra función. En este caso, desde el punto de vista geométrico, entonces el método se basa en aproximar la función al valor objetivo seleccionado como raíz, siendo y igual a f de x. En este caso, y, como lo vamos a ver acá en la gráfica, va a ser simplemente el reflejo de la función, en este caso f de x, de acuerdo al valor que yo seleccione de x. Claro. Fíjense, tenemos una recta secante f de x es la función que está en rojo, y en este caso lo que queremos es identificar dónde esta función, la función roja, se hace 0. Vemos que entonces para nosotros poder establecer una aproximación a ese número desde un valor inicial, en este caso x sub 0, y un valor final que marcamos x sub 5, vamos entonces trazando rectas secantes que corten estos dos puntos y vemos cómo se va aproximando entonces el punto a la solución que buscamos. Por lo tanto, la expresión para el cálculo de la secante va a venir dada por la relación entre dos diferencias de dos rectas, que la vamos a ver a continuación. Y a diferencia del método de Newton-Raphson, en este método no hay que calcular la derivada. Bien, en relación a lo que sería la construcción del método de la secante, vamos a partir de dos puntos iniciales, que serían x sub i y x sub i menos 1.
¿ok? Y a través de estos puntos vamos a trazar una recta, que en este caso en la gráfica la vemos de color azul. Y fíjense que esa recta atraviesa precisamente, o corta, mejor dicho, a la función en medio a través de estos dos puntos. Esto a su vez me permite generar un tercer punto que voy a llamar x sub n menos 1, que es el que aparece en color verde, y lógicamente este x sub n menos 1 también me va a dar a mí en este caso una imagen en el eje de las y, que sería f de x n menos 1. Pero fíjense entonces que en la medida que yo me voy a ir aproximando a través del corte de la secante, también me aproximo a mi valor objetivo, que en este caso podría decirse que x sub n es el punto que encontramos en el donde la función corta el eje de las x. ¿Okay? Una vez que obtengo este nuevo punto, puedo volver a hacer una proyección hasta finalmente a tomar otra recta que me permita acercarme al punto objetivo, cometiendo un error mucho menor. Ahora, para el desarrollo de este método, lo que vamos a utilizar es básicamente la fórmula de la pendiente. Recuerden que cuando hablamos de la derivada, hablamos de básicamente la pendiente de una curva, ¿ok? O la pendiente de una recta, mejor dicho, que toca a la curva en un determinado punto, y esta viene expresada por la función y sub n, en este caso, que sería el y mayor menos el y menor, pero recuerden que y está expresada por f de x. Pero en este caso, como estamos trabajando con una derivada regresiva, vamos a primero a colocar el valor menor y posteriormente el extremo con el valor mayor. Entonces sería f de x menos 1 menos f de x sub i, o x sub i, f de x sub i menos 1, perdón, menos f de x sub i, el cual vamos a dividir entre los extremos del valor x sub i, y menos 1 menos x sub i. Ahora, esto representaría la derivada. Si utilizamos entonces la fórmula del método de Newton-Raphson, que era la fórmula anterior, y sustituimos el valor de la derivada, al hacer la doble C nos va a quedar entonces que x sub i más 1 será igual al x sub i, okay, que sería el x sub i anterior, entre menos f de x sub i por la diferencia de x sub i menos 1 menos x sub i sobre f de x sub i menos 1 menos f de x sub i. Y esto nos da entonces lo que sería la fórmula de la secante. ¿Okay? Y es la que vamos a utilizar entonces de aquí en adelante para poder resolver los ejercicios.
Entonces los pasos que vamos a seguir para el desarrollo de estos ejercicios van a ser el paso 1, tenemos que identificar los dos puntos iniciales, en este caso x sub 0 y x sub 1. Fíjense que como lo vemos aquí en la gráfica, una vez que identificamos estos dos puntos, podemos trazar a través de ellos una recta secante, donde esto nos va a permitir entonces proyectar el siguiente punto. Recuerden que cada punto está conformado por una coordenada X, una coordenada Y, que en este caso es representada por el valor de f de X. ¿Sí? Fíjense que aquí en la gráfica donde dice converge, allí vemos cómo ya yo puedo ir desarrollando cada vez más un valor más cercano al valor objetivo, que sería x sub 0 o x sub n, perdón, en este caso x sub n, que era el que teníamos en la gráfica anterior como valor objetivo. El paso 2 entonces sería hallar el nuevo punto, que sería x sub i más 1. Recuerden que entonces lo que hacemos es que siempre x1 vendría a ser el x sub i anterior, ¿ok? Y lógicamente x sub 0 sería el punto inicial del valor anterior, mientras que x sub i sería el punto final. Paso 3, vamos entonces, una vez que trazamos la recta y repetimos el procedimiento, vamos a ir entonces generando nuevos valores que nos van a permitir irnos aproximando más al punto. Entonces fíjense, aquí tenemos la fórmula general x sub n, me dice que x sub n va a ser igual a x sub n menos 1, es decir, el valor anterior de x menos la fracción conformada por x sub n menos 1, que era el valor anterior, menos x sub n menos 2, es decir, dos valores anteriores al que tengamos en estos momentos de x, sobre f de x n menos 1, es decir, un valor menos la expresión en y de x sub n menos 2 multiplicado por x sub n menos 1. Recuerden que entonces cada vez que aplicamos x sub n menos 1 o x sub n menos 2, lo que nos está indicando son los valores anteriores que le estamos restando en este caso al nuevo valor. Por ejemplo, si estuviéramos aquí hablando de x sub 2, x sub n menos 1 sería x1 y x sub n menos 2 sería x sub 0. Entonces, esto nos permite igualmente en f de x n sería la función evaluada en f1 y f de x n menos 2 sería la función evaluada en 0. Si fuese x3, entonces sería x sub n menos 1, sería x sub 2, x sub n menos 2 sería x sub 1, y igualmente las imágenes, ¿ok? Entonces, todas estas iteraciones nos van a permitir calcular finalmente lo que sería el error a través de la fórmula x sub n, que sería el x actual, donde estamos ubicados con la iteración, menos el x anterior, entre x sub n. Y lógicamente el cálculo de este error tiene que ser menor a la tolerancia exigida para ser admisible como resultado final. Ok, muy bien. A continuación entonces vamos a estar repasando dos ejercicios, ¿verdad?, del método de la secante. El primer ejercicio dice aplicar el método de la secante para aproximar la solución de la ecuación f de x igual a e elevado a la menos x al cuadrado menos x con valores iniciales x sub 0 igual 1, x sub 1 igual 2. Calcular un error menor al 35%. Bien, entonces fíjense, lo primero que hacemos acá, una vez que tenemos identificada la función, es hacer la evaluación de dicha función con los valores iniciales que nos están dando. En este caso vamos a evaluar la función para x igual x sub 0, en este caso estaría representado por el valor inicial 1, y x sub 2, que estaría representado por el valor inicial, x sub 1, que estaría representado por el valor inicial 2. Una vez que hacemos la evaluación de los respectivos valores dentro de la función, esto nos da para el valor 1 una imagen de 0,13,53, y para el valor f de x1, en este caso es 2, nos va a dar 0,024. Estos valores los vamos entonces a sustituir dentro de la fórmula general,
recordando que siempre vamos a estar buscando un segundo punto, que es el punto de avance, y en ese sentido van a ir cambiando sucesivamente la posición de los números anteriores o de los valores que ocupaban esas posiciones. Entonces, la fórmula general dice que esto es igual a x a la n, que en este caso es x2, x a la n menos 1, entonces 2 menos 1 me va a quedar x1, menos la fracción de x a la n menos 1, que en este caso sería 2 menos 1, x1, menos x a la n menos 2, 2 menos 2 es 0, por lo tanto queda el valor x sub 0, y esto va a quedar sobre la diferencia de la función x a la n menos 1, que sería la función evaluada en x1, menos la función en x a la n menos 2, que es la función evaluada en x sub 0, porque 2 menos 2 es 0, multiplicado por f evaluado en xn menos 1, entonces sería 2 menos 1 en x1. Bien, lo que tenemos abajo no es más que la evaluación ya de la función, que nos da 2,1805, y ya con 2,1805 obtenemos nuestro primer x2, y fíjense entonces ahora que este valor x2 pasa a ser el valor número 1 de la nueva iteración, mientras que el valor final anterior, que estaba representado por el 2, x1, se convierte ahora en x0. Entonces es como si llegáramos al final del primer intervalo y de allí volvemos a marcar el inicio, ¿verdad? X0, y vamos hacia X1, que en este caso es el valor X2 que acabamos de calcular. Bien, nuevamente repetimos el procedimiento, tenemos la función, hacemos la iteración con los nuevos valores adquiridos, recordando que X1 ahora es el valor final anterior, que era X2, y X2, que es mi cierre del nuevo intervalo, va a representar a X1, ¿no? Que en este caso es 2,1805. Bien, al hacer la evaluación nuevamente, lo que hacemos es sustituir los valores nuevamente dentro de la función. Ok, en esta fx sub 0 lo vamos a evaluar como 2, y fx1 lo vamos a evaluar como 2,1805. En este sentido, los valores obtenidos serían 0,02404 y 0,0009.
En este segundo ejemplo nos dicen usar el método de la secante para aproximar la raíz de la función x al cubo menos el coseno de x igual 0, iniciando x sub 0 en el intervalo 0, 1, hasta que el error admisible sea menor al 5%. Nuevamente lo que hacemos entonces es evaluar nuestra función en los términos iniciales que nos están dando x sub 0, x sub 1, y bueno, vamos a obtener lógicamente unos primeros resultados. En este caso, cuando evaluamos la función en 1, que es el extremo superior, vamos a tener 0,46 de resultado, y cuando evaluamos la función en 0 nos da 0, ya que el coseno es el valor del coseno, y al restarle a 0 nos va a dar 0. Entonces estos valores, tanto los valores de x como los valores de la función f de x valorada, los vamos a introducir en la fórmula y vamos a obtener el nuevo valor de x2, que es 0,685, valor que se va a convertir ahora en el extremo final, mientras que el valor, el nuevo valor inicial va a venir dado por el valor final anterior. Ok, entonces aquí continuamos, ¿verdad? Tenemos ya definido quiénes van a ser los nuevos valores x sub 0 y x sub 1. Habíamos dicho que el valor x sub 0 iba a ser el x sub 1 anterior, que en este caso era igual a 1, y el nuevo valor de x sub 1 sería, o x sub 2 sería igual a nuevo x sub 1, que sería el x sub 2 anterior, 0,685. Nuevamente valoramos entonces dentro de la expresión la función y nos da 0,46 para la valoración de x sub 0, en este caso 1, y menos 0,45 para la valoración de mi valor x sub 2, que sería en este caso x sub 1 en esta iteración, y obtengo como valor nuevo valor x sub 2 es 0,8441. Este 0,8441 al momento de calcular el error le restamos el 0,685 que fue el obtenido anteriormente, y nos va a dar un error entonces de 18,54%, lo cual todavía es superior al 5%, por lo que debemos volver a hacer otra iteración. En esta siguiente iteración entonces el valor x sub 0 tendrá dado por mi anterior valor x sub 1, que era 0,685. ok, mi nuevo valor x sub 1 estará dado por el valor anterior x sub 2, que es 0,841. Nuevamente repetimos el procedimiento de la iteración. En este caso x sub 0, como lo dije, será 0,685, x sub 1 0,841, y al valorar esto dentro de la función nos da menos 0,45 y menos 0,07. Bien, entonces fíjense, al calcular nuevamente x sub 2, lo calculamos en función de los nuevos valores de x, en este caso, y de los valores obtenidos de la valoración de esa x dentro de la función. Y obtenemos como valor de x sub 2 0,812, el cual lo restamos al valor anterior de x sub 2 obtenido, que sería x sub 1, y me da que el error cometido en este caso es 3,57%, lo cual es menor a 5%, por lo que se considera un error admisible. Bien, ya con este ejercicio cerramos lo referente al método de la secante, y vamos a continuar entonces con el método de división sintética. El método de división sintética, o también conocido como método de Ruffini, es un método en el cual nosotros vamos a identificar en una primera instancia cuál es el término independiente y a calcular sus divisores. Fíjense que en este caso es un polinomio de grado 4, ¿okay?, cuyos coeficientes son 4, 9, menos 5, 9 y menos 9.
En este caso vamos a identificar como término independiente el término que no está acompañado de la variable x. Entonces, lo primero que hacemos es, en este caso, calcular los posibles los posibles divisores del término independiente, que en este caso está conformado por 9. Fíjense que los divisores de ese número son 1, 3 y 9. Sin embargo, para este caso, como también tenemos dentro del coeficiente, del término del polinomio con mayor grado es 4, también debemos calcular los divisores para este número, de modo que podamos hacer algunos divisores fraccionarios que nos permitan encontrar la raíz. Ok, entonces fíjense que aquí básicamente lo que hacemos es comenzar a probar con los divisores. El 4, que es el primer coeficiente, lo bajamos y decimos 1 por 4, 4. Subimos el 4 que aparece acá donde está debajo el 9 y hacemos la suma algebraica. 9 más 4, 13. Después 1 por 13, 13. Al 13 le restamos 5, nos da 8. 1 por 8, 8. Y vemos que nos da 17. 17 al ser multiplicado por 1 va a dar 17, que al restárselo al 9 me da 8, lo cual es diferente de 0, por lo que no es considerado una raíz del polinomio. Y por ende este valor es descartado como posible solución. Seguidamente probamos entonces con el otro divisor, que es el menos 1, y nuevamente bajamos el 4, lo multiplicamos por menos 1, me da menos 4. Al restárselo a 9, esto va a ser 5. Nuevamente lo multiplico por menos 1 y subo el resultado, que es menos 5. Menos 5 lo sumo con menos 5, me da menos 10. Menos 10, que es el resultado obtenido en este caso, lo vuelvo a multiplicar por menos 1 y al ser signos iguales me va a dar un número positivo, que al ser sumado al coeficiente que acompaña a la x, en el caso del 9, me va a dar 19. 19 multiplicado por menos 1 me da menos 19, y fíjense que cuando se lo sumo a menos 9 me da menos 28, que es un número totalmente distinto de 0, por lo que este valor, en este caso menos 1, se descarta también como posible solución del polinomio. Algo importante que quiero aclarar es que este método se utiliza cuando los coeficientes presentan un valor, si se quiere, exacto, ¿no? Porque no puede ser aplicado a valores decimales. Fíjense, entonces vamos a probar, en este caso, vamos a probar con otros los divisores. En este caso el menos 3, fíjense que
al probar con el menos 3 bajo el 4 me da menos 12, al restárselo al 9 me da, o sumárselo al 9 me va a dar menos 3, menos 3 por menos 3 es 9, y al positivo, que al ser restado es 5, me va a dar 4, después menos 3 por 4 son menos 12, menos 12 al sumárselo al 9 me da menos 3, y menos 3 por menos 3 me va a dar 9, que fíjense que al restárselo al 9 me da 0, que es el número que tengo allí en color rojo. Ese 0 indica entonces que el menos 3 es solución del sistema, por lo tanto es considerado una de las raíces solución. Ahora, otra cosa que puedo intentar, fíjense que, como les decía, en este caso el término independiente, que es el término menos 9, es uno de los que obtenemos los divisores. Sin embargo, como el primer coeficiente que acompaña a la x elevada a la 4 es mayor que 1, también procedemos a sacar divisores, que lo que llamamos divisores fraccionales. En este caso, si yo divido 9 entre 4, o 3 entre 4, mejor dicho, combino un divisor del 9 con un divisor del 4, que sería 3 cuartos, yo lo puedo usar en este caso como multiplicador. Entonces, si yo multiplico 3 cuartos por 4, eso me va a dar 3. Fíjense que cuando yo digo menos 3 más 3, esto me da 0. 3 cuartos por 0 me da 0. Bajo el 4, 3 cuartos por 4 me vuelve a dar 3, que me permite a mí entonces encontrar una segunda raíz del polinomio. Dado que ya no es posible disminuir más la expresión del polinomio, entonces lo que hacemos es proceder a hacer su expresión simplificada, o su expresión factorizada, mejor dicho, que sería 4. Fíjense que estamos partiendo un polinomio de grado 4, conseguimos dos raíces, por lo tanto aún quedaría 2 grados por resolver. Por lo tanto, quedaríamos identificando el polinomio como 4x al cuadrado más 4 multiplicado por x más 3. Aquí en este caso, cuando vamos a señalar la posición de los signos cambian porque los estamos igualando a 0. Por x menos 3 cuartos, también igualado a 0. Entonces esta sería la expresión final del polinomio aplicando el método de división sintética. Ok, para este nuevo ejemplo, fíjense, tenemos nuevamente un polinomio de grado 3 que va de manera descendente, 3, 2, 1, hasta 24, que es el grado 0. Recuerden que cualquier variable que esté elevada a la 0 es igual a 1, al multiplicarla por el término que la acompaña, se vuelve un término independiente. Es decir, no va a depender de ningún valor de la variable como tal. Entonces, nuevamente lo que hacemos es bajar los coeficientes recordando que son los números que acompañan la variable. En este caso, x a la 3 es 1, menos x al cuadrado es menos 1, menos 14 y 24. ¿Ok? Entonces, también, una vez identificado el término independiente, en este caso 24, ubicamos todos los divisores de este término, positivos y negativos. Nótese que en este caso, a diferencia del caso anterior, no sacamos los divisores del primer término porque el término es igual a 1. O sea, el coeficiente del grado mayor es igual a 1. Entonces, al comenzar a hacer las pruebas, comenzamos con 1. Fíjense que bajamos entonces el 1. 1 por 1 me da 1. Menos 1 y 1 es 0. 1 por 0, 0. Después viene menos 14 más 0 es menos 14. Y menos 14 por 1 es menos 14, que sumado a 24 me va a dar 10, lo cual es diferente de 0, por lo que descartamos este valor. Seguidamente probamos con el número 2 y fíjense que con el número 2 sí logramos obtener una raíz, ¿verdad? Bajamos el 1, 2 por 1, 2. 2 restado a 1 me va a dar 1. Eso lo volvemos a multiplicar por 2, que posteriormente se lo sumamos algebraicamente al 14 negativo obteniendo menos 12, y 2 por menos 12 es 24, lo cual me da 0. Dado que estamos partiendo de un polinomio de grado 3 y solamente estamos consiguiendo una raíz, quedamos con una solución en un polinomio de grado 1. ¿Ok?
un polinomio, perdón, de grado 2, con un factor de grado 1. Entonces en este caso el 2 es positivo, lo vamos a expresar de manera negativa antes de igualarlo a 0, porque recuerden que esto es como si yo dijera x menos 2 igual a 0, x igual a 2 cuando despejo el 2. Entonces sigo respetando su forma original, y el otro, la otra parte, como les dije, es un polinomio de grado 3 y como estoy consiguiendo una sola raíz, entonces este baja a grado 2. Entonces el resto lo que me queda es los coeficientes que acompañarán, en este caso a la x al cuadrado, a la x y el término independiente que en este caso es menos 12. Al igual que en los casos anteriores, este es un polinomio de grado 6. Fíjense que en este caso pasa del grado 6 al grado 4, del grado 4 pasa al grado 2. Importante, en estos casos hay que completar el polinomio. Es decir, fíjense que cuando yo estructuro el polinomio, lo estructuro de forma descendente, desde el grado 6 hasta el término independiente, que en este caso es menos 64, al cual lógicamente le vamos a sacar todos sus divisores, que son los que vamos a utilizar para poder ubicar las posibles raíces. ¿Okay? Entonces fíjense que el primer divisor que me permite a mí hallar una raíz, en este caso es el 2. ¿Ok? Fíjense que lo primero que hice fue bajar el 1, entonces digo 2 por 1 me da 2, 0 más 2, 2, 2 por 2, 4, a eso le resto 12 y me da menos 8, 2 por ese menos 8 es menos 16, bajo el menos 16, el menos 16 por 2 es menos 32, sumado 48, 16, 16 por 2, 32, y eso multiplicado por 2, 64, y me genera la primera solución como raíz. Posteriormente, fíjense que las otras soluciones las conseguimos también a través de la aplicación del número 2, por lo que esto nos lleva a una solución tipo cúbica, en el cual vamos a tener el mismo factor como solución de tres posibles raíces. Dado que no podemos disminuir más la expresión y hemos conseguido tres raíces partiendo de un polinomio de grado 6, entonces estos coeficientes que quedan al final terminarán de formar, son los coeficientes que van a acompañar las partes del polinomio de grado 3 que completa al polinomio de grado 6. Entonces me queda x a la 3 más 6x al cuadrado más 12x más 8. Bueno, ya con esto terminamos el material correspondiente a la segunda evaluación, agradeciendo a todos su participación y atención prestada. Voy a estar atento a sus dudas y comentarios a través de la mensajería de WhatsApp o la mensajería del sistema Saya. Bueno, no me queda más que agradecerle, gracias por su atención. Habló para ustedes el profesor Paul Héctor Sierra. Hoy es 4 de marzo del 2025. Son las 4:54 de la tarde. Gracias.